Conocer la visión que Dios te ha dado es sumamente importante en tu liderazgo ministerial. Pero eso también significa que para los pilares, evaluar esa visión se vuelve fundamental para que puedas mantenerte fiel a la visión que Dios te ha dado. Con el tiempo aprenderás que la visión cambia, se desvanece o las circunstancias ejercen presión sobre ella. Por eso siempre necesitamos estar evaluando la visión. A menudo evaluamos el resultado de la visión, los programas o el producto de la visión. Pero quiero enseñarte a evaluar la visión en sí misma. La fortaleza de una visión no está en su tamaño ni necesariamente en sus resultados, sino en la visión misma. Así es como está registrado en Proverbios capítulo 29, versículo 18. Cuando la gente no puede ver lo que Dios está haciendo, tropiezan entre sí. Verás, en cierto modo, la visión es una herramienta. Nos sirve en nuestro liderazgo como una brújula, señalando a las personas en la dirección correcta hacia dónde Dios nos está moviendo a todos, en el ministerio y hacia dónde nos está guiando personalmente. Por eso siempre debemos estar evaluando esa brújula, esa visión. Y quiero compartir contigo algunas áreas que es importante revisar de manera regular al evaluar la visión para asegurarte de que te mantienes fiel a lo que Dios te está llamando a hacer. La primera área es lo que yo llamo claridad de visión. ¿Sigue siendo clara la visión? A veces cuando recibes una visión inicialmente, puede haber claridad en torno a ella, mucho entusiasmo, y a medida que comienzas a llevar esa visión adelante, desarrollas programas y ministerios, y de repente se le agregan muchas más etiquetas e identidades, y puedes perder el enfoque de la visión en sí misma. Cada iglesia, por ejemplo, tiene una visión de parte de Dios. Lo que hace esa visión diferente de la iglesia que está a la vuelta de la esquina es su singularidad, no que sea mejor o peor que la otra iglesia, sino su singularidad. Pero a medida que una iglesia crece y añade muchos ministerios, esa visión puede perder su enfoque. Es un poco como cuando compras un televisor nuevo, lo nítida que es la imagen en comparación con el televisor viejo, que ya se ve un poco borroso para ti. Y quiero animarte a que evalúes la claridad de tu visión. ¿Sigue siendo fiel a lo más importante de la visión? Cuando uso el ejemplo de las iglesias, muchas iglesias hacen lo mismo porque siguen la misma. Biblia. Tienen grupos de discipulado, tienen servicios, adoran, ayudan a la comunidad. Pero cada iglesia tiene una especie de singularidad. El 20% de lo que hacen es diferente en la manera en que lo hacen. Tienen un ADN único, como la huella digital de Dios que está presente allí. Y esa singularidad es realmente lo que se transmite y destaca como su visión distintiva. Y cuando evalúas la claridad de tu visión, te haces preguntas como: ¿todavía inspira fe? ¿Nos hace destacar de manera única? No mejor ni peor, sino de forma única. ¿Transmite la crisis que estamos tratando de abordar y resolver en este ministerio? Esta evaluación es realmente esencial, porque cuando el ministerio crece, debido a que tienes una visión maravillosa y una buena administración, llegan muchas otras marcas e identidades y puedes perder ese distintivo de esto es lo que Dios nos dijo que hiciéramos desde el principio. A veces es muy útil volver al principio y no perder la claridad. Gracias a Dios por todos los programas y todos los elementos adicionales que se han incorporado. Pero evalúa la claridad de tu visión para que las personas nuevas que se integren, que no estuvieron desde el principio, puedan captar la singularidad de la visión con la misma claridad que alguien que ha estado contigo desde el inicio. Aquí hay una segunda área, y es que necesitas evaluar la estrategia. No solo la claridad de la visión, sino el diseño estratégico real de la visión. ¿Está avanzando la visión? ¿Está progresando? ¿O ahora simplemente estás en un rol de gestión del crecimiento?
El rol de gestión del crecimiento significa que de alguna manera ya lo has construido y ahora solo esperas que crezca, en contraste con una estrategia que dice, no, queremos seguir viendo que esto crezca, en lo que Dios tiene para ello, de maneras nuevas. Una de las formas de comparar esto es pensar en las metáforas de un plano o un pergamino. Un pergamino se desenrolla, un plano es fijo. Cuando tienes un pergamino que se desenrolla, solo puedes ver una parte de ese pergamino, y hasta que no lo leas por completo, no verás lo que está enrollado allí. Así es como se supone que debe ser el ministerio. Cuando somos fieles a lo que Dios nos ha dado y mostrado, entonces Él nos guiará hacia nuevas áreas de ministerio. Sin embargo, muchas veces queremos el plano, queremos ese plano fijo que nos muestre todo para poder controlarlo. Y entonces nuestras estrategias se vuelven rígidas y dejan de ser creativas o innovadoras. En realidad existe un mito sobre la visión, y ese mito es que cuantos más programas tengamos, más éxito tendremos. La estrategia consiste en tener claridad sobre la visión y sobre el camino para cumplir esa visión. A menudo les pregunto a los líderes, ¿cuál es lo mínimo que necesitas hacer para cumplir la visión? No lo muy máximo que necesitas hacer. Y necesitamos evaluar cómo la visión estratégicamente sigue cambiando. ¿Cuándo se está desenrollando ese pergamino y Dios nos está guiando hacia algo nuevo? No un plano donde lo sepamos todo, no una medición solo de crecimiento y que simplemente seamos más grandes que hace 3 años, pero sin que esté ocurriendo nada nuevo. Evalúa el diseño estratégico de tu visión. ¿Qué nuevas iniciativas has comenzado en los últimos 12 meses? Que Dios te está trayendo de una manera fresca e innovadora, tomando la claridad de esa visión, pero llevándola a una sociedad y a una comunidad, donde pueda ser cada vez más efectiva. Pregúntate, ¿qué lecciones hemos aprendido? ¿Qué nuevos errores cometimos de los que aprendimos? Todas estas son formas de evaluar la estrategia de la visión, no solo los resultados, sino la estrategia. Aquí tienes una tercera manera de evaluar tu visión que considero muy importante. Hablamos de evaluar la claridad de tu visión. Hablamos de evaluar la estrategia de tu visión. También necesitas evaluar la participación en tu visión. Debes evaluar las tendencias de las personas que se están uniendo a tu visión. Estas personas son aquellas a las que tu ministerio está alcanzando. Estas personas son las que están sirviendo dentro de tu ministerio. Déjame darte un ejemplo de eso. Puedes evaluar la estrategia de las personas que están participando en tu visión, sí, observando cuál es el espíritu de equipo que hay aquí. Pero también puedes observar, oye, ¿cómo es el trabajo en equipo aquí? Y estás analizando la dinámica del equipo y cómo trabajan juntos. Así que estás midiendo la participación. Las personas son las que hacen realidad la visión, y muchas veces solo medimos la visión por el producto y los programas. Tenemos que medir la participación de las personas. Por ejemplo, en tu visión y en las personas hay roles diversos. Si evalúas la participación en la visión y ves que todos se ven igual, hablan igual, piensan igual, eso va a ralentizar nuestra visión. Las personas son generacionales. Tienes los dones distintivos que están presentes. A veces incluso hay algún conflicto saludable que ocurre. La evaluación que estás haciendo es una evaluación de conexión. Las personas forman parte de la visión, se han involucrado tal como son. Viajo y veo ministerios en todo el mundo y muchas veces el líder está agradecido por las personas y puede evaluarlas individualmente. Pero rara vez evalúan la participación de las personas como un todo. Y mi ánimo para ti es que cuando evalúes la visión, lo cual debes hacer, y evalúes si es clara, vas a evaluar si la estrategia sigue siendo fresca y nueva. Luego miras a las personas en general y dices, ¿cómo? Se han conectado las personas con esta visión y la han hecho suya. Y tenemos a las personas como base para el futuro de esta visión. Aquí tienes una cuarta manera en la que necesitas evaluar la visión. Esto es,
sumamente importante. Tienes que evaluar la sostenibilidad de la visión. La visión es entusiasmo, es energía y te pones de pie y transmites la visión a las personas. Y es como si dijeras, vamos a conquistar esa montaña. Y todos aplauden. Y hay una enorme cantidad de entusiasmo alrededor de eso. Pero luego tienes que hacerte la pregunta, ¿esto es sostenible? ¿La visión es saludable? Evaluar la sostenibilidad de la visión es como hacerse un chequeo médico anual. Solo quieres recibir buenas noticias. Te sientes bien, pero quieres que un profesional médico se asegure de que estás viviendo de una manera sostenible para los próximos 10 o 20 años. Cuando miras tu visión, la claridad, la estrategia, las personas, todo eso es realmente importante. Pero la sostenibilidad es realmente importante para que puedas medir las áreas de salud. Quiero darte un par de áreas de salud en cuanto a sostenibilidad que tienes que observar. Una es la económica. La gran mayoría de los ministerios cierran porque no tienen un plan económico viable. Y no lo digo de manera despectiva. Y todos sabemos lo que significa confiar en Dios para recibir sus recursos. Pero tenemos que analizar cómo nos estamos organizando económicamente y preguntarnos, ¿esto es sostenible? Hay temporadas en la visión, eso se entiende. En algunas temporadas necesitamos fe, en otras temporadas necesitamos sabiduría, pero observa las finanzas y pregúntate, ¿podremos estar aquí dentro de 10 años con la forma en que estamos organizando nuestras finanzas? Y analiza la salud de eso. Observa la salud de la ruta de liderazgo que has establecido. ¿Continuará este ministerio más allá de ti? ¿Depende demasiado de ti? Y eso no significa que mañana debas cambiarlo todo, pero tienes que tener una ruta de liderazgo que diga, estamos sanos porque la identidad del liderazgo es sostenible. Las finanzas son sostenibles. Tienes que observar y prever para la comunidad y la cultura que te rodean. Estamos viviendo en una época donde las leyes cambian, la sociedad cambia, la cultura cambia. Estamos posicionados de tal manera que podamos estar presentes aquí, de forma sostenible durante 10 años, de modo que incluso si algunas leyes cambian, sigamos estando presentes. Conozco ministerios en una región del mundo y todos los ministerios hicieron la transición durante un periodo de 2 años y obtuvieron visas de negocios, porque las visas de negocios les permitían quedarse allí. Si hubieran estado con visas religiosas, sabiendo cómo estaban cambiando las cosas en la sociedad, todos habrían tenido que irse. Ellos estaban evaluando la sostenibilidad de la visión. Y esta evaluación es sumamente importante porque estás proyectando el futuro y te estás preguntando, ¿estamos sanos y fuertes de una manera que nos permita avanzar hacia el futuro? No puedes limitarte a medir el presente. Puedes glorificar a Dios y estar agradecido por todo lo que Él ha hecho en el presente, pero tienes que pensar en el futuro. Y parte de la evaluación de tu visión debe estar enfocada en la sostenibilidad. Luego llegas a lo que considero la última área, que necesitas evaluar cuando se trata de la visión, que es muy importante. Y esa es la creatividad de la visión, la innovación de la visión. Tienes que preguntarte, ¿esta visión nos exige asumir riesgos? Y una de las cosas que debes considerar al evaluar la visión es que tienes que analizarla desde una perspectiva de poda. Hay un principio bíblico en Juan 15, donde Jesús dice, ¿ves esta planta floreciente? Pódala. Las ramas muertas las echamos al fuego, pero las ramas vivas, esas las recortamos. En realidad hay un principio en las Escrituras que es muy importante para la visión. Es el principio de la muerte. Y es que a menos que una semilla caiga al suelo y muera, no puede surgir un fruto nuevo. Cuando hablo de evaluar tu visión desde un lugar de innovación y creatividad, una de las preguntas que debes hacerte sobre tu visión es, ¿qué necesita morir? Hubo un tiempo en que eso era bueno y valioso, pero ahora necesita morir. Hubo un tiempo en que satisfacía la necesidad, pero la temporada ha cambiado y necesitamos podar. Cuando pensamos en visión, siempre estamos pensando en más. Pensamos en crecimiento, pensamos en expansión. Y eso es cierto.
Lo que enseña la Biblia es que a veces hay que podar y consolidar. Algunas cosas deben terminar, aunque hayan sido fructíferas, ni para que una vida mayor pueda florecer. Y tienes que evaluar tu visión desde esta perspectiva, lo cual puede ser muy difícil, porque estás tomando algo que en realidad es bastante bueno y diciendo, no, ya no vamos a hacer eso. Ahora vamos a hacer otra cosa. Había una iglesia que sentía que estaban entrando en una temporada en la que debían involucrar a toda su gente en pequeños grupos. Y tenían un excelente servicio de iglesia los domingos por la noche, que era diferente a todos los demás servicios que realizaban. Pero dijeron, si queremos que estos pequeños grupos prosperen y se reúnan por las noches, vamos a podar el servicio del domingo por la noche. Al principio, la gente se molestó mucho, pero eso permitió crear espacio y tiempo para que los pequeños grupos crecieran y prosperaran. Tuvieron que hacer una evaluación de su visión desde una perspectiva de innovación y creatividad. Tuvieron que hacerse la pregunta, ¿qué necesita ser podado? ¿Qué necesita morir? Así que cuando haces una evaluación de la visión, estás observando todos estos aspectos. En realidad no estás mirando los programas ni el crecimiento. Eso puedes hacerlo de otras maneras, lo cual es fantástico. Pero lo que evalúas es, ¿nuestra visión sigue clara? ¿El lenguaje cambia? ¿Debemos cambiar nuestro lenguaje para ser claros a ese 25% que nos hace distintos? Existen muchos ministerios evangelísticos allá afuera. ¿Qué es lo que nos hace únicos y diferentes? La estrategia es de desarrollo. Estamos viendo este tipo de despliegue donde confiamos en el Señor y en su guía. Hay que evaluar la visión desde una perspectiva de participación. Todas las personas en conjunto representan la diversidad de dones. Estamos viendo la diversidad de generaciones. Necesitamos hacer algo para que la visión cuente con la participación del amplio espectro que deseamos. Tenemos que medir y evaluar la sostenibilidad de la visión. ¿Estamos sanos en cuanto a liderazgo, finanzas y sociedad para que sigamos aquí dentro de 10 años? Y hay que evaluar la visión desde esa perspectiva de qué necesita ser podado, qué necesita morir. Y eso hará que florezca una nueva vida. Sé que Dios te ha dado una gran visión y sé que estás trabajando arduamente para que esa visión se haga realidad y te felicito por eso. Pero no estés tan ocupado trabajando en la visión ni tan ocupado solo evaluando el producto de la visión que te olvides de evaluar la visión en sí misma. Tómate tiempo con tu equipo para considerar en oración estas áreas y permite que el Espíritu Santo te guíe y te dé claridad mientras continúas siendo fiel a la visión que Él te ha dado.